Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes, queridos hermanos. Estamos ya por terminar esta semana 20 del tiempo ordinario. Ha quedado atrás la lectura de los jueces y hoy iniciamos la lectura del libro de Ruth. Este libro se sitúa también en la época de los jueces y relata la historia de una mujer extranjera que entra por el amor en el pueblo de Israel y que aparece nada menos que en la lista de los antepasados de Jesús nuestro Señor. Es una historia llena de ternura y un canto a la providencia de Dios. Los dos hijos de una familia de Belén han tenido que emigrar a la tierra de Moab para buscar sustento. Se casan con dos muchachas del país que son paganas, pero pronto quedan viudas, como también la madre de ambos muchachos. Y ninguna de las dos ha tenido descendencia. Al cambiar las circunstancias, Noemí, la madre de los jóvenes, decide volver a su tierra Belén. Una de las nueras, Orfa, se queda, mientras que la otra, que es Ruth, sigue a su suegra y adopta su fe. Es un bellísimo ejemplo de amor y de fidelidad, un relato familiar sencillo y reconfortante, después de tantas páginas tristes que nos ha tocado leer. Dios premia a esta buena muchacha, porque así son los caminos de Dios, siempre sorprendentes. Y entre los antepasados de Jesús está Ruth, como leeremos mañana, quien fue la bisabuela de David. Dios nos quiere dar una lección de universalidad. No quiere que nos portemos con autosuficiencia como si fuéramos los únicos buenos. Las relaciones humanas en una familia, aquí nada menos que entre suegra y nuera, o en una comunidad eclesial, o en la sociedad, quedan interpeladas por el ejemplo de esta muchacha extranjera. Es un toque de atención contra todo racismo y a favor de un corazón universal, que sabe reconocer también los valores en los demás, aunque nos parezcan extraños. Dios tiene por eso un corazón universal y, como dice el Salmo, tiene predilección por los más débiles y marginados de la sociedad. El texto del Evangelio de Mateo nos presenta una pregunta capciosa que se hace a Jesús, que sin embargo va a servir para que Jesús aclare qué es importante y qué no. Y es bueno porque los judíos contaban con hasta 365 leyes negativas y 248 leyes positivas. Con ello cualquiera podría desorientarse y hasta las personas de buena voluntad no tendrían cómo centrarse en lo esencial. De allí que la respuesta de Jesús es clara. El mandamiento principal es amar. Amar a Dios, como lo cita el libro del Deuteronomio, y amar al prójimo como a uno mismo, lo que ya también estaba en el libro del Levítico. Lo que hace Jesús es unir dos mandamientos y relacionarlos, y dejar claro que los dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Porque lo principal para un cristiano siempre será amar. Todos los mandamientos tienen sentido
todo lo que hacemos, trabajar, rezar, ofrecer, ser fieles, si el amor es lo que sostiene todo lo demás. Por eso tenemos que volver a lo esencial. También la Iglesia tiene un montón de normas y preceptos, muchas de ellas necesarias para que la vida comunitaria se vaya llevando de manera ordenada, la liturgia misma de la Iglesia. Pero Jesús nos enseña dónde está lo principal y cuál es la raíz de lo demás: el amor. Podemos decir cada vez que terminamos nuestra jornada de trabajo, nuestro día antes de irnos a descansar, que nuestra vida, que nuestra jornada ha estado movida por el amor, que entre tantas cosas que hemos realizado, lo que nos ha caracterizado más es el amor a Dios y al prójimo, o al contrario, ha sido nuestro egoísmo y tal vez la falta de amor con que hemos tratado, con que hemos actuado. San Pablo nos recomendó: con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula que hoy Jesús nos ha regalado como mandamiento principal: amar a Dios y amar al prójimo. Y es lo que Jesús nos advirtió, que al final de la vida seremos examinados precisamente de esto. Decidimos agua al sediento y visitamos al enfermo. Seremos examinados, como decía San Juan de la Cruz, en el amor cuando llegue el atardecer de nuestras vidas. Hoy la primera lectura nos regalaba un ejemplo bellísimo del amor. Y Jesús complementa en el texto del Evangelio, dejando también claro lo que significa amar. Porque no podemos, como dice el apóstol Juan en una de sus cartas, amar a Dios, a quien no vemos, si no somos capaces de amar al prójimo, a quien vemos todos los días. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.